podcast de oficiorojo.com, en esta ocasión analizando el tema que ha venido surgiendo mucho en México con respecto a las barras. Sabemos que quienes somos aficionados al fútbol, aficionadas al fútbol también, por supuesto, hemos visto particularmente en América Latina y en México de manera reciente el gran fenómeno de las barras, lo que significa ir al estadio y encontrar un grupo de gente, fundamentalmente jóvenes, en la grada, alentando al equipo, y se convierte en un espectáculo bastante bonito. Se ha convertido en un espectáculo bastante bonito lo que hemos logrado ver. Sin embargo, como ustedes saben, en las últimas fechas, a propósito de lo que pasó el sábado reciente en el Estadio Jalisco de Guadalajara, donde un grupo de animación de una barra de las Chivas Rayadas de Guadalajara agredió o se enfrentó con la policía local, y de ahí han devenido una serie de conflictos, incluso de tipo legal, donde ya el Estado mexicano, particularmente el Congreso, ha aprobado una ley en contra de la violencia en los estadios, amenazando con meter a la cárcel de entre 6 a 10 años a aquellas personas que generen violencia en los estadios. Una ley que ha sido, me parece, que está dirigida a las barras, a poder eliminar las barras. Ya los dueños de los equipos se han pronunciado por eliminar las barras, un fenómeno que empezó en México en 1996, pero finalmente nadie termina por entender cómo es esto de las barras, de dónde viene, si las barras son los violentos o generan la violencia en los estadios, o si hay de pronto enfrentamientos como los que vimos el sábado pasado en Guadalajara. ¿Por qué vienen a suceder de esta forma, si es que realmente los barrios son violentos, o qué es lo que pasa alrededor de este fenómeno? Para esto estoy conversando con un compa muy querido, que es Pancho, del colectivo Fútbol Subverso de Cali, Colombia, que además tiene vasta experiencia en el tema del barrismo desde Colombia. Y justamente me interesaba platicar con él, no solamente por su experiencia en torno al movimiento de los barristas, sino porque también él ha realizado análisis serios, documentados, desde la teoría, análisis académicos sobre lo que pasa y el fenómeno de las barras, y cómo esto trasciende ya de un tema meramente futbolístico o del espectáculo de fútbol al asunto social, incluso político, de un país como parece que ya está pasando en México. Pancho, yo te agradezco mucho que me des esta chance de platicar contigo, pero yo no voy a presentarte porque evidentemente hay mucho que desconozco de tu experiencia como barrista. Yo te pediría que, además de tu saludo, nos dijeras un poco quién eres tú, cuál es tu experiencia en este tema, y justamente que sirva a propósito para que quienes nos escuchan sepan pues que estamos con un experto, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Pues un gustazo charlar con vos un rato, y pues un saludo también muy especial a todos los que nos escuchan. Bueno, fue algo de experiencia, no mucho. Pertenecí a una barra de la América de Cali, la ciudad donde nací, donde vivo actualmente. Bueno, estuve participando de la barra activamente alrededor de 5 años. Soy hincha desde muy pequeño de la América, obviamente, como ya dije. Y bueno, tengo memoria futbolística desde el 90 para acá. También estoy terminando una licenciatura en Ciencias Sociales, y allí he realizado pues un trabajo para poder graduarme, y es precisamente un análisis sobre las prácticas y las relaciones sociales de una barra de fútbol, pues. Entonces, pues eso es lo poco que sé del tema, y que bueno, pues encantado de charlar con vos y con la gente que nos escucha sobre este tema que me gusta, que me apasiona, porque veo que en las barras pues las barras de fútbol se manifiestan muchos de los problemas de los jóvenes que habitan los centros urbanos en América Latina. Exactamente, es lo que iba a comenzar por ese lado, Pancho, porque las barras no son un fenómeno relativamente joven, es decir, por lo menos en el caso mexicano ya van para 10 años. Sin embargo, en América del Sur ya tiene mucho más tiempo el asunto de las barras.
para abordar el tema, me parece, de una manera más completa, yo te preguntaría, ¿de dónde diablos surgen las barras? Es decir, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es una historia? ¿Qué me podrías decir al respecto sobre el origen de las barras, por lo menos en Colombia, en América del Sur, sobre lo que tú has estudiado? Bueno, eso es un tema para una conversación muy larga, pero resumiendo así, general, en las barras de fútbol surgen en Argentina, básicamente, digamos que a comienzos de la década del 60, en el momento en que hay toda una actividad política muy intensa en este país. Entonces se constituyen unos grupos que van a altar a los equipos profesionales, que la mayoría están ubicados en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires como tal. Esos grupos, en los cuales hay pues jóvenes, pero también adultos, sirven también como grupos de tareas a partidos políticos. Entonces de ahí ya se empieza a generar la relación entre barristas y dirigentes políticos, que además son los dirigentes de los equipos de fútbol, ¿ya? Porque, claro, el ser presidente de un equipo de fútbol profesional da un prestigio, un reconocimiento que es aprovechado para poder alcanzar un puesto en un cargo del Estado, ya sea a través de la elección popular o a través pues, de un nombramiento que sabemos que sea pues en la medida en que tenga toda una red de clientes que le puedan soportar este vinculamiento. Entonces, eso es el caso de Argentina, y ahí bueno, empieza a trascender y empieza a volverse más complejo. En Colombia ya se da pues lo que charlábamos ahora rato, siempre han existido barras de fútbol. El fútbol profesional surge en 1948, pero desde antes, cuando había fútbol amateur. Por ejemplo, ya el caso aquí, remitiendo el caso local aquí en la ciudad de Cali, el América es fundado o se acepta como fecha fundacional oficial el año 1927. Para esa época ya había una barra que era de jóvenes de escasos recursos, ¿sí? De los sectores sociales populares de aquí de Cali, de las barriadas, los jóvenes marginales que no tenían los centavos que en esa época necesitaban para poder pagar la entrada a una cancha, y entonces lo que hacían era subirse a unos árboles grandes conocidos como guásimos. Entonces los pelados se subían a los árboles y desde allí veían el América, alentaban al equipo también, desde allí pues sus arengas, ¿no? Algo muy que en ese momento no le parece muy chistoso, pero en esa época eran pues su forma de alentar al equipo. Y esa barra se conoció como la barra de los Guásimos. Entonces ya estamos hablando por allá en 1930. Luego ya el fútbol profesional, como te decía ahora, surge en 1948. Sí. Hola, hola. América hizo una gira nacional e internacional. Visitó una ciudad como Barranquilla, donde pues generó gran simpatía, y de donde precisamente coincidencias pues fue a ver un partido de baloncesto y allí adoptaron los colores del América. Luego fueron a Ecuador, entonces ya empezó a generar un reconocimiento tanto nacional como internacional, y entonces empezó a crecer la hinchada. Ya. Luego ya los equipos en general tenían sus barras. Entonces década del 70, del 80, aquí en Cali, pues remitiendo otra vez al caso local, son conocidas, mejor dicho, las barras de la América como barras populares, porque así se autodenominaban. Y luego, ya con lo de la apertura económica, que fue la profundización del modelo neoliberal, eso es a comienzos de la década del 90, empiezan a verse ya a través de los medios masivos de comunicación, pues como la televisión, y empieza ya a entrar la internet, y la televisión por cable sobre todo es la que genera la difusión de las barras argentinas, porque se empieza a ver el torneo argentino, y entonces muchos jóvenes
sobre todo universitarios, pues desean tener esa misma estética, desean tener esos mismos comportamientos, desarrollar esas mismas prácticas. Porque aquí la gente arengaba al equipo, alentaba al equipo, pues cuando hacía una buena jugada, después del gol, y se sentaban nuevamente. Pero pues algo que sí caracteriza a las barras argentinas es que el aliento hacia el equipo es constante ya, los 90 minutos del partido. Entonces eso empezó a motivar a los pelos aquí, ve, y mira cómo hacen en Argentina, y Argentina es el referente para el caso colombiano. También se toma algo de las hinchadas chilenas, sobre todo el Colo-Colo, pues porque Colo-Colo es el equipo que siguen los sectores populares en Chile. Por eso aquí en Cali y en Colombia los hinchas americanos se identifican también con la hinchada de Colo-Colo. Entonces, bueno, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta otra cosa allí, es que en la década de los 80 las barras populares contaban con el apoyo de Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, jefe del cartel de Cali, Ya. quien era el vicepresidente de la América, y pues patrocinaba no solo al equipo sino a sus hinchas. Entonces patrocinaba los viajes. Por ejemplo, en 1983 patrocinó un viaje desde Cali hasta Lima, Perú, cuando América jugó la Copa Libertadores contra Sporting Cristal y Alianza Lima. Desde aquí de Cali salieron varios buses, los cuales pues tenían todos los gastos pagos, peaje, alimentación, allá en Lima. Ya, Entonces, pues luego cuando surge ya se hace ese relevo generacional que comentaba ahora, las barras pues que empiezan a surgir en la década del 90, ya la cuestión cambia porque precisamente Miguel Ángel Rodríguez Orejuela es capturado, y bueno, pues ya el principal patrocinador de la América no está, y al no estar el principal patrocinador, las cosas en cuanto a lo económico cambian drásticamente. Entonces ya empiezan a ver al hincha como, lo que hablábamos también ahora, como el principal patrocinador, porque los equipos empiezan a depender de las taquillas, y es allí cuando se genera otro tipo de relación. Entonces, esas barras, que además son definidas por uno de los integrantes de Barón Rojo Sur como barras jóvenes ya, porque no sé si pues quedó ahorita, las barras populares están integradas en su mayoría pues por adultos. uh-huh. Entonces las barras jóvenes ya están por personas entre 15 y 25 años. Entonces ya allí empieza otro proceso. Comprendo. Y bueno, eso es lo que se viene hasta ahora. Pero bueno, desde 1997, que es donde el año en que surge una de las principales barras de la América, hasta ahora se han dado varios cambios. Comprendo. Y esas prácticas y esas relaciones sociales también han sufrido transformaciones. Entonces, dirías fundamentalmente, Pancho, por ejemplo, que este asunto, digamos, de la importación al resto de América Latina, de las barras provenientes de Argentina, es una cuestión que tiene que ver con la estética simplemente. O sea, es decir, un chico ve en la televisión, o un grupo de chicos ve en la televisión cómo se mueve, cómo alienta, cómo canta una barra argentina, y entonces de esa estética se enamora y empieza a imitarlo. ¿Es tan simple como eso? Pues no tan simple como eso, porque lo que te decía es que las barras surgen por esa idea de varios universitarios, pero entre esos universitarios también hay gente, obreros, desempleados, pero sí es uno de los principales